Hola Karen, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo es la situación? ¿Qué lectura haces de este atentado terrorista que sufrió Rusia este viernes? La lectura es evidente, ¿no? Rusia está siendo ahora mismo pasto de constantes provocaciones por parte de Estados Unidos y sus satélites. Con esto me refiero tanto a los socios europeos occidentales como Ucrania. Y bueno, es muy característico lo que hemos visto después del atentado, ¿no? Las reacciones que ha habido en el mundo occidental, ¿no? ¿Qué destacarías más tú de esa reacción? Sí, perdona. ¿Qué es lo que más destacas? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de estas reacciones que se han dado? Sí, lo que más me ha llamado la atención ha sido, por una parte, la actitud de Biden y de los dirigentes ucranianos, ¿no? Que más que lamentar o condenar el atentado terrorista, lo que han hecho es decir, yo no he sido, ¿no? Lo cual es bastante revelador de su verdadera catadura o sus intenciones, ¿no? Y por otra parte, la reacción de los dirigentes europeos, no en su conjunto, pero sí en algunos casos, como es el caso del presidente Sánchez, ya que estamos en España, ¿no? Que no ha dicho ni una sola palabra para condenar el atentado de Moscú, la masacre de Moscú, cosa que ha hecho el Papa, por ejemplo, y otros dirigentes occidentales, ¿no? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no condena y sí saca un tuit diciendo que va a enviar más ayuda a Ucrania? ¿Cómo se entiende? Sí, es curioso además el caso Sánchez porque mantuvo silencio en las redes sociales durante el día de la masacre en Moscú y el día posterior completo, y rompió ese silencio para comunicar a los ucranianos que iban a enviarles más ayuda y más armas, ¿no? Entonces parece que hay una competición entre algunos dirigentes europeos para ser el más pelota de la clase, ¿no? Como decimos en España, pelota, es decir, el que más se arrodilla ante el amo, ¿no? Y de momento parece que va ganando Sánchez en esta contienda. ¿Cómo ha sido el tratamiento mediático de los medios europeos, pero principalmente de los españoles? Veo titulares, Paco, que varios tú los has tuiteado, has estado muy activo informando sobre esta situación. Y por ejemplo, la EFE habla, una de las primeras informaciones que dio la agencia EFE es una agencia estatal, dice, masacre de Moscú es una operación del Kremlin, según la inteligencia ucraniana. La radio y televisora española, también una cadena estatal de España, dice decenas de muertos y heridos en un ataque terrorista, y el ataque terrorista lo pone entre comillas, como poniéndolo en duda. Y el mundo siempre se va un poquito más allá y dice, Estado Islámico desafía a Putin. ¿Cómo entender esto? ¿Hacia dónde están dirigiendo a la opinión pública? ¿O qué pretenden imponer en la opinión pública? Bueno, en los medios occidentales y los españoles en concreto, como siempre, han dado versiones inverosímiles y a la vez contradictorias, ¿no? Entre sí, porque claro, por una parte te hablan de la pista bielorrusa, porque decían que los terroristas se dirigían a Bielorrusia, lo cual es completamente falso. Fueron detenidos en una carretera que iba dirección al sur, es decir, a la frontera ucraniana. ¿En qué cabeza cabe, además, ¿no? que los terroristas se dirigieran a Bielorrusia, que es un firme aliado de Moscú? Sería como meterse en la boca del lobo, ¿no? Por otra parte, han incidido mucho en la versión del ISIS, ¿no? El hablar del ISIS, ¿no? Ese engendro que encienden y apagan a voluntad en función de los intereses estratégicos de Estados Unidos e Israel, ¿no? Han vuelto a sacar a la palestra al ISIS, ¿no? Que, por otra parte, bueno, las pruebas de la investigación, aunque no se ha culminado ni ha habido juicio aún, indican que hay una pista clara, que es la de Ucrania, ¿no? Los terroristas se dirigían a Ucrania, incluso se habla, según fuentes policiales rusas, de que había un corredor abierto en la frontera ucraniana para su paso, ¿no? Entonces, bueno, mientras tanto, a lo que se han dedicado es a transmitir fake news, ¿no? Eso que tanto critican, ¿no? Y la reacción que ha habido en las redes sociales ha sido casi unánime de rechazo, ¿no? Porque estos titulares que has citado, ¿no? Como los del Mundo, El País, Televisión Española, etcétera, han sido ampliamente rechazados en las redes sociales. Es decir, tenían un puñado de me gusta y luego eran cientos y cientos de respuestas
contrarias, ¿no? Directamente, ¿no? Todo eso tiene mucho que ver con los intentos que hay en Occidente ahora mismo de censurar aún más las redes sociales, ¿no? Hemos visto la prohibición de TikTok en Estados Unidos y más recientemente en España el intento por parte de un juez de la Audiencia Nacional de cerrar Telegram, ¿no? Que ahora se han echado atrás porque se han dado cuenta de que es una barbaridad, ¿no? Porque supondría un perjuicio económico enorme para multitud de empresas, profesionales e incluso para órganos del gobierno, de ministerios que usan Telegram como canal de comunicación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque están viendo que están perdiendo la batalla de la comunicación, sobre todo a raíz del genocidio israelí en Palestina, que ha sido todo tan descarado, porque claro, ya no es que se hable de que cometen crímenes de guerra o sus adversarios lo digan, no, es que ellos los publican, los graban y los publican en las redes. Y claro, frente a eso es muy complejo, muy complicado, por no decir imposible, mantener un relato, ¿no? Occidental coherente, ¿no? Y están viendo que esa batalla de la comunicación la están perdiendo en las redes sociales y están intentando por todos los medios capar, banear, impedir que la gente acceda a información libre y veraz de medios extranjeros, en el caso de España, porque hay medios extranjeros que están prohibidos directamente, ¿no? Al estilo franquista, sin que ni siquiera hubiera una resolución judicial, ¿no? Como es el caso de RT o Sputnik, ¿no? O Sputnik, efectivamente, sí. Paco, y es muy curioso, ¿no? Porque tú hablas de que ellos apuntan que es el ISIS, y es que el primer día ellos no hablaban de un atentado terrorista, hablaban de ataque, de disparos, pero no hablaban de un atentado terrorista. Luego, cuando Estados Unidos dijo que fue el ISIS, entonces ahí sí empezaron a hablar de atentado terrorista, pero la información la despachaban con 2 o 3 noticias. Esto se asemeja, ¿cómo fue el tratamiento, por ejemplo, de atentados terroristas que también se han dado en suelo europeo? Sí, no, es curioso el doble rasero, ¿no? En este caso, porque, claro, primero cuestionaban que fuera un atentado terrorista. Claro, hemos visto imágenes de los propios criminales grabando sus acciones, que es que no solo disparaban a la gente, había algunos elementos de estos que se dedican a degollar literalmente a los heridos, ¿no? Imágenes muy fuertes, ¿no? Pero claro, no calificar eso como atentado terrorista, claro, desafía toda razón, ¿no? Pero claro, el tema del ISIS es, bueno, pues ya sabemos, ¿no? ¿Quién inventó el terrorismo islamista, ¿no? Fue allá por los finales de los 70 y los 80 los propios Estados Unidos para hacer frente a la Unión Soviética en la guerra de Afganistán, ¿no? Eso fue el embrión de Al-Qaeda, ¿no? Y de Bin Laden. Y luego hemos visto también cómo la propia Hillary Clinton reconoció que ellos crearon al ISIS, ¿no? ¿Para qué? Básicamente para contrarrestar a los gobiernos árabes más o menos laicos en el norte de África, como es el caso de Libia, o en Oriente Medio, como es el caso de Siria, ¿no? Bueno, en fin, además, por otra parte, estamos viendo cómo el ISIS jamás ha atentado contra Israel ni contra Estados Unidos, lo cual resulta bastante curioso. Y ya que hablan del ISIS, también había que recordarles que existen conexiones reconocidas por los propios medios occidentales hace unos años, antes de que empezara esta fase de la guerra en Ucrania, de conexiones entre los islamistas y el régimen ucraniano. Es decir, de hecho había destacamentos que habían estado en Siria luchando contra los rusos que habían pasado a las filas ucranianas, ¿no? Y que estaban combatiendo. Hay fotos y pruebas de ello, ¿no? Pero cuando fueron los atentados, por ejemplo, en Francia o en Bruselas, la información se despachaba con 2 o 3 noticias. ¿Cómo era el despliegue mediático cuando estos países sufrieron también unos ataques terroristas? ¿Se compara con el tratamiento y con el despliegue que ha tenido, el poco despliegue que ha tenido el atentado en Moscú? Sí, efectivamente. No es comparable, claro, y no solo en el despliegue informativo, ¿no? También en lo que ellos planteaban como una reacción del conjunto de la sociedad, ¿no? Cuando los atentados en Francia, todos éramos Je suis París, ¿no? Ahora nadie es Moscú en Occidente, según los medios, ¿no? Ni según sus gobiernos, ¿no? Cuando estamos hablando de una masacre de entre 100 y 200, no se sabe todavía el número total, porque están desescombrando, ¿no? Y hay heridos muy graves. Pero claro, es una masacre tremenda, ¿no? Que en otras circunstancias o en otro país hubiera supuesto una movilización general de gobiernos, medios, para inducir a la opinión pública a manifestarse en contra, ¿no? Claro, no tiene nada que ver con lo que hemos estado viendo en los medios occidentales, que
no contentos con situar en un segundo plano informativo un hecho tan grave como este, bueno, pues se han planteado entrecomillar lo de terrorismo, ¿no? Como bien has citado al principio, quitar hierro al asunto, hablar del maltrato a los terroristas tras su apresamiento y encarcelamiento. Claro, maltrato. Decían que los interrogatorios eran muy hostiles, ¿no? Decía un medio en concreto, que eran interrogatorios hostiles. ¿Qué interrogatorio a un terrorista que ha grabado su propia masacre no es hostil, ¿no? Y por otra parte, en Occidente, esos mismos ya estarían muertos, porque los habrían abatido para que no hubiera pruebas de quiénes eran los autores intelectuales, como ha pasado en España, como ha pasado en Francia, y como pasa en otros países con este tipo de atentados, ¿no? Se quieren borrar todas las pruebas, mientras que, por el contrario, la Policía Federal rusa y las autoridades rusas tenían orden a toda costa de capturarlos vivos, ¿no? Y cosa que han hecho, por otra parte, claro. Claro, y no, y es curioso, periodistas rusos hoy lamentaban, ¿no?, que estos medios de comunicación empaticen más con los autores de esta masacre que con las propias víctimas, ¿no?, y los familiares de las víctimas. ¿Hacia dónde crees tú, Paco, que podría desembocar todo esto? Porque primero viene un acumulado de 2 años de rusofobia. Sí. También vemos que aproximadamente desde inicios de febrero, altos funcionarios de la Comisión Europea, la presidenta de la Comisión Europea o el presidente del Consejo Europeo insisten que hay que rearmar a toda la Unión Europea. Prácticamente dicen que una tercera guerra mundial es inevitable. Hace poco escuchamos a la ministra de Defensa de España decir que un ataque de Rusia era una amenaza total y absoluta y que los españoles no eran conscientes de estos riesgos. ¿Hacia dónde está escalando todo esto? Bueno, yo creo que aquí hay una fuga hacia adelante por parte de Estados Unidos. Están viendo que pierden la batalla geoestratégica frente a China y que Rusia es un aliado estratégico de China, que eso es inexorable. Yo creo que ellos lo saben, que China es la superpotencia económica, científica, tecnológica de ahora y del futuro, que eso no lo van a poder evitar y van a intentar a toda costa frenar ese proceso, ¿no?, alargarlo. ¿Cómo? Implicando a Europa en un conflicto con Rusia, para empantanar a Rusia, aliado estratégico de China, como he dicho antes, en un conflicto, en una especie de Vietnam o de nuevo Afganistán, ¿no? Y que los recursos de estos países se destinen a la guerra y tal. Bueno, fue algo parecido a la fase de álgida Guerra Fría que hubo en la época de Reagan, ¿no?, que intentaron que la Unión Soviética gastara cuanto más fuera posible en armarse frente a la amenaza de los Estados Unidos, en vez de dedicar fondos al bienestar social, a la educación, a su propio desarrollo interno, ¿no? Ese ha sido el intento, pero están fracasando en él, porque ya hemos visto las consecuencias de las sanciones a Rusia, que han supuesto, en el fondo, unas autosanciones para la Unión Europea. Ahora mismo estamos viendo cómo Rusia está creciendo su economía, que es el único país europeo en el que en el ejercicio 2023 han subido de forma neta los salarios. Ningún país puede decir eso. Y estamos viendo cómo Alemania entra en recesión tras el corte de suministro de gas barato por parte de Rusia, ¿no?, por la voladura del Nord Stream, ¿no? ¿Y quién sale beneficiado con todo esto y con todo este tipo de conflictos que además no paran de incrementar, ¿no?, como estamos viendo ahora con una nueva guerra generalizada en Oriente Medio, porque no solo es el genocidio en Palestina, ¿no? Israel está atacando a Siria, está atacando a Líbano, está amenazando a Irán también. Es decir, lo que pretenden al final es empantanar también al resto del mundo en una guerra eterna, y al final los beneficiarios de esa guerra es el complejo militar industrial armamentístico de Estados Unidos, que no es otro que el que ha puesto a Biden en la presidencia, ¿no? Tú pusiste un tuit hace pocos días que decía: Estados Unidos va a morir matando. ¿Tú crees que es así? ¿Y tú crees que la sociedad europea está consciente de lo que está sucediendo en el mundo? Sí, yo creo que es así. Bueno, es que lo estamos viendo a diario, ¿no? Porque cuando hablamos de las matanzas y el genocidio israelí en Gaza, pensemos por un momento si eso sería posible sin el apoyo de Estados Unidos, ¿no?
Israel no tenía ni siquiera reservas de bombas, misiles para una operación como la que han emprendido en Gaza, ¿no? Que es un ataque masivo, ¿no? Militar, ¿no? Es decir, si Estados Unidos no hubiera surtido de armamento a diario, y los países occidentales, incluido España, con contratos de armas con Israel, esa operación hubiera sido imposible, ¿no? Entonces, claro, están muriendo matando, claro, y provocando conflictos regionales que cada vez se generalizan más, ¿no? Lo cual nos lleva al borde, junto a esa retórica y hechos belicistas de los que hablabas antes en la Unión Europea por parte de los dirigentes europeos, de estar preparados para la guerra, de duplicar la producción de armamento, etcétera, están situando al mundo al borde de un conflicto nuclear. Yo hoy he comentado que, bueno, no estamos en un conflicto general todavía, aún, no solo en Europa, sino en todo el mundo, por la contención que están demostrando los dirigentes rusos y chinos. Que a alguien le pueden gustar más o menos Putin o Xi Jinping, pero es innegable y evidente que si hubieran actuado ante las continuas provocaciones que están sufriendo, sobre todo Rusia, como hubiera actuado Estados Unidos, estaríamos ahora al borde de un conflicto mundial. Es decir, por ejemplo, imaginemos que Estados Unidos sufre en su capital una masacre como la de Moscú. ¿Alguien duda que hubieran arrasado un país entero, como hicieron en el caso de Afganistán tras los atentados del 11S, ¿no? Rusia podría haber arrasado Kiev en 24 horas, tiene capacidad para ello, pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque en el fondo, bueno, esa contención y esa prudencia, bueno, es porque están pensando en la civilización humana, no solo en Europa, sino en todos los continentes, porque un conflicto general afectaría a todos los continentes del mundo, ¿no? Y claro, esa no es la actitud de los dirigentes estadounidenses y de sus satélites, ¿no? Hace unos días, no hace mucho, Victoria Nuland, que hasta ahora era la número 3 del Departamento de Estado de Estados Unidos, en Kiev, en una visita a Kiev, anunció que Rusia iba a empezar a tener sorpresas. Bueno, pues ha sido dicho y hecho, ¿no? Ya vemos en qué consisten las sorpresas, ¿no? Bueno, conversábamos con Paco Arnau, hemos perdido un poco la comunicación, son las 10:01 de la mañana, nos vamos a un corte y ya regresamos. Al instante, debate con los principales actores políticos y un